Vamos a hablar el día de hoy acerca de las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Las vanguardias son aquellas corrientes artísticas que rompieron los paradigmas de la época y se enfrentaron a lo que sea con tal de evolucionar su arte. Una de las primeras vanguardias que nace es el impresionismo, nace a mediados del siglo XIX. Para que se den una idea, de la segunda mitad del 1800 empiezan las primeras pinturas impresionistas. Estas pinturas impresionistas tienen un objetivo principal, el perseguir la luz. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando uno tiene buena iluminación, entonces las siluetas empiezan a contornearse, empiezan a iluminarse, empiezan a definirse algunos bordes y algunos efectos se producen. Si tú manejas una imagen oscura o con una luz muy plana, entonces no realzas los detalles. Y los impresionistas se dedicaron a realzar esos pequeños detalles. No solamente captaban personas u objetos, sino que narraban qué era lo que estaba pasando en esa época. Una de las principales temáticas del impresionismo era, además de la luz, los paisajes. ¿Qué pasa? Salían a caminar con su caballete y sus pinturas y si se encontraban algún paisaje que les gustara, entonces empezaban a pintarlo. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Una de las cosas que más nos roba el tiempo a la hora de pintar es el trazo. Otra cosa que nos hace tardarnos mucho es la preparación de los tonos. Los impresionistas manejaban una teoría que todavía no se estudiaba, se llama teoría gestal, que quiere decir que el ojo y la mente humana tienden a completar lo incompleto. Por ejemplo, si tú lees una frase o una palabra y le hace falta una letra, tú entiendes lo que dice esa palabra. ¿Por qué? Porque en tu mente se completa automáticamente. Entonces, más o menos es la técnica que utilizaban los impresionistas. Pintaban a base de manchones, no buscaban la definición y la perfección de la forma. ¿Por qué? Porque empezaban a contornear todos los objetos que querían retratar, enfocándose en los efectos que les estaban causando la luz, y entonces simplemente pintaban a base de pequeños manchones. Estos manchones se ponían de una manera sobrepuesta, por ejemplo. Deberías planificar tus cuadros. ¿Qué prisa hay? Trabaja con calma, despacio. Estás en casa, no fuera, con el viento y el ruido. Cada pintura se debe hacer tal como se concibe. Piensa en la superficie sobre la que pintas y en cómo se asentará. Cambias todo tan deprisa que no ves lo que has hecho. Los cuadros hay que hacerlos deprisa. Por ejemplo, para hacer las tonalidades de verde, que es la combinación del azul y el amarillo, utilizaban el color puro y lo empezaban a mezclar. Cuando estos se juntan, nos dan el efecto degradado de color, pero no están realmente degradados porque no están juntos, simplemente están uno al lado del otro. Entonces, en base a esto, ellos eliminaron el negro. ¿Por qué? Porque el negro es la ausencia de luz y ellos buscaban la luz. Entonces, ¿cómo producían las sombras? Muy fácil. Nosotros podemos producir, utilizando nuestras tonalidades, oscuridad que nos produzca el efecto de sombra. Algunos artistas, de hecho, no tienen una sola pintura de un escenario que les gustaban, sino tenían una serie de pinturas para tratar de captar todos los efectos de la luz. De hecho, una luz sobre un objeto puede producir no solamente diferentes siluetas, sino diferentes tonalidades y diferentes efectos. Por ejemplo, tú estás en el bosque al mediodía, te produce la luminosidad, la sensación de relajamiento. Pero si tú estás en el bosque a medianoche, la oscuridad te cambia el sentido, ya no te relajas, sino tus sentidos ya empiezan a estresarse. Y al utilizar estas combinaciones de colores ayudaban, o de tonalidades, ayudaban a cambiar todo el significado de las formas. Habíamos hablado que tanto el trazo como la combinación de tonalidades para empezar a pintar nos roban mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Las eliminan. Toda la paleta de colores puros se empieza a mezclar ahí directamente. ¿Qué es lo que nos produce esto? Unos efectos visuales de combinaciones de tonalidades que realmente se asemejan más a la realidad que cuando uno solamente crea una tonalidad más sus efectos del blanco y del negro.
El nombre del impresionismo nace de una exposición que crearon los impresionistas. Uno de los artistas que se encontraba dentro de esa exposición fue Monet y expuso su obra llamada Impresión Sol Naciente. Esa pintura de hecho les dio el nombre a este movimiento artístico y eso se los dio un crítico al querer realmente realizar una crítica mala de esa exposición. Entonces, ¿qué pintaban? Momentos que los impresionaban. Por ejemplo, no había nadie posando hacia el pintor. Sí posaban porque el pintor quería ciertos escenarios que no podía lograrlos, tal vez solamente observando. Algunas veces sí, era muy común que retrataran fiestas de los pequeños burgueses, algunos escenarios. Por ejemplo, muchas de las pinturas de Monet son pinturas que les hizo a su esposa y a sus hijos. Algunos detalles ni siquiera existen, simplemente fingen estar ahí. En los vestidos se puede sentir hasta la textura de la tela, de lo bien que reflejaban el color, la forma y la textura de lo que ellos estaban retratando.